Un nuevo cortocircuito en el gobierno nacional. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó el acuerdo que la canciller Diana Mondino logró con Gran Bretaña por los vuelos mensuales a Malvinas. Expresó que el Reino Unido obtiene ventajas materiales inmediatas, mientras a nosotros nos ofrecen migajas. Esto fue lo que señaló, reafirmando que para ella la cuestión Malvinas representa algo central. Villarruel ahora dice, ese es mi límite. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El gobierno dictó la conciliación obligatoria y por el momento no habrá paro de colectivos el próximo lunes. La medida la había decretado la UTA, el gremio de los choferes, luego de que las empresas rechazaran el pedido del gremio en la paritaria salarial. El gobierno evalúa bajar la tarifa de los servicios públicos en septiembre. Lo harían con el objetivo de que la inflación baje y con la intención de recomponer el poder adquisitivo. ¿Se viene un congelamiento o una baja de tarifas? En instantes te lo contamos. El presidente Javier Milei firmará un decreto para declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en medio de la escalada con los gremios aeronáuticos. La normativa se publicaría en el boletín oficial los primeros días de la semana próxima. En instantes analizamos lo que implica la medida del Poder Ejecutivo. Y el huracán Elena tocó tierra en los Estados Unidos. Lo hizo esta madrugada en el noroeste de la Florida con una intensidad de categoría 4. Los vientos alcanzaron 220 kilómetros por hora. Ya se habla de por lo menos 40 fallecidos. Quédate que en un ratito te cuento todos los detalles. Emiliano Martínez no podrá disputar la próxima doble ventana de eliminatorias al Mundial 2026 por la sanción que le colocó la FIFA. Una de las cuestiones fue esta, lo que acabamos de ver, y la otra, los gestos típicos que el Dibu hizo con la copa. Se pusieron rígidos los muchachos de la FIFA y Conmebol no tuvo más que acatar el pedido. Hoy fracasó la reunión por la paritaria salarial entre las empresas de colectivos y el gremio de los choferes, la UTA. El sindicato decretó un paro por 48 horas desde el lunes, pero la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Trabajando con este tema en vivo está Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Contanos. Buenas, ¿cómo estás, Silvina? Hace no más de 10 minutos acaba de terminar la actividad aquí en Unión Tranviarios Automotor, sindicato de la UTA, como es más popularmente conocido. Y vos lo adelantabas, la actividad comenzó alrededor de las 13 horas con un Zoom, una reunión virtual que se realizó entre los miembros de este sindicato, los titulares de las diferentes empresas de transporte de pasajeros y el gobierno nacional. El tema era la paritaria, pero la oferta que hicieron los empresarios fue de 0%, lo cual derivó en esto que nos acaban de entregar los sindicalistas, que es un comunicado en donde anuncian un paro por 48 horas para el lunes y martes en todo el AMBA, y también hablan de que se sienten que son que están presos de una situación que es un conflicto en realidad entre empresarios y el gobierno nacional, porque en realidad lo que está ocurriendo, lo que dicen las empresas es que no pueden aumentar los salarios si no se aumentan o los subsidios o las tarifas. Lo que está ocurriendo es absolutamente lo contrario, según lo que dicen, porque el gobierno planchó las tarifas, no permite que se aumenten, y los subsidios no solo no suben, sino que a veces se entregan a cuentagotas, e incluso el gobierno está buscando tratar de trasladarlos algunos a las provincias, por lo cual el conflicto se agrava, y según lo que dicen los sindicalistas, ya van 6 meses del último acuerdo, por lo menos 2 de atraso en las paritarias,
y la situación no da para más. Pero esto que se empezó a difundir a partir de las 3:30 de la tarde, a las 5 ya había una dictaminación por parte de la Secretaría de Trabajo que hablaba de una conciliación obligatoria. Esta conciliación obligatoria tiene vigencia por los próximos 15 días, pero según lo que nos acaban de decir aquí en la Unión Tranviaria Automotor, todavía no llegó la orden de acatamiento. El secretario general todavía no oficializó el acatamiento de esta medida. Sin embargo, todos pensamos que va a ser finalmente acatada y que el día lunes y martes va a haber colectivos de manera normal. En tanto, el próximo 3 de octubre será la próxima reunión de negociación para tratar de llegar a una salida de este conflicto que, según lo que nos dicen, será de muy difícil resolución. Martín, te agradecemos mucho. Es importante entonces esperar ese punto formal en el que el gremio acate la conciliación obligatoria para terminar de llevar tranquilidad a todos los pasajeros, a todos los usuarios. Gracias. Y seguimos con el tema del transporte porque el Gobierno Nacional anunció que pondrá a Aerolíneas Argentinas como empresa sujeta a privatización. Esto lo hará a través de un decreto que va a firmar el presidente Javier Milei. El decreto, que se conocerá la semana próxima, está amparado en el artículo 9 de la Ley de Reforma del Estado. Es la ley número 23.696, que fue sancionada durante la presidencia de Carlos Menem y que le permitirá al Ejecutivo avanzar hacia la privatización de la compañía. La norma establece que el Congreso deberá darle un trámite de preferencia, lo estipulado por el Ejecutivo, que persigue la venta de la empresa por su estado deficitario. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a Aerolíneas la declara sujeta a privatización. El gobierno evalúa bajar las tarifas de los servicios públicos en octubre, no congelarlos. Lo que está en los borradores del Ministerio de Economía es bajar el precio de tarifa de servicios públicos como gas y electricidad. La decisión llegaría la semana que viene, se conocería, porque el gobierno busca de esta forma impactar en la inflación de octubre, que la inflación de octubre sea menor y continúe a la baja. En el caso del gas, se está hablando de una baja de entre el 3% y el 6%, porque bajará el costo del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Igualmente, el precio final de reducción de la tarifa aún no se sabe, porque en la cadena de comercialización también están las distribuidoras y el costo final es difícil de determinarlo. Pero el gobierno decidiría bajar el precio mayorista del gas y de la luz para intentar bajar la inflación. Eso no sería lo único que el gobierno está dispuesto a bajar. Ya te contamos aquí en Noticias a las 20:30 que YPF también está evaluando a partir del 1 de octubre bajar el precio de combustibles, tanto de nafta como de gasoil. ¿Por qué? Por la baja del precio internacional de estos combustibles, del precio del crudo internacional. El gobierno también está evaluando de alguna forma pisar las tarifas de transporte, en el caso del AMBA, de colectivos, como recién contaba Martín, y también de los trenes que están en jurisdicción nacional. Es decir, el gobierno está analizando una serie de medidas para intentar que la inflación finalmente, tarde o temprano, converja a la meta del equipo económico, que es la meta del 2% mensual. Y en este escenario nosotros recorrimos distintos comercios porque son ellos los que vienen recibiendo subas regulares que están modificando de alguna manera la estructura de costos, la forma en la que venden sus productos y se han visto obligados a barajar y dar de nuevo para mantener las puertas abiertas y poder seguir con las ventas. Vamos a compartir este informe. En medio de la recesión económica, los comercios se ven acorralados por los importantes aumentos de las tarifas de servicios públicos. Mario tiene su peluquería hace 40 años en la zona de Congreso y por estos días padece el pago de las expensas. Y más del triple. Se pagaba, no me viene ahora claro a la memoria, pero ponerle de 6.000 pesos se fue a 140.
despensas. Un local de 28 metros. ¿Cómo repercute eso acá en el local? Hay que producir más, hay que separar más para las expensas que para vivir. Es inevitable. Estos aumentos intentan costearse con subas en los cortes, aunque por temor a perder clientes, los realiza de forma paulatina. Y el precio siempre lo estoy aumentando, pero de acuerdo a la oferta y demanda, de acuerdo a los compañeros del barrio, los que compartimos del oficio, uno va haciendo un balance y se adapta. Al subir el alquiler tengo que producir el doble dentro del salón. Al producir el doble tengo que agarrar y subir entonces los precios del servicio, ¿viste? Es como un efecto dominó. Entonces sube una cosa, va subiendo otra, va subiendo otra, va subiendo otra y así. ¿Están pudiendo subir todo lo que quisieran en cuanto a precio? Porque también está lo que la gente puede llegar a pagar. Estamos aumentando de forma paulatina, es decir, nosotros también consideramos el bolsillo del cliente. No todos pueden ir a una peluquería porque sabemos que la peluquería es un lujo. En este salón de belleza, la preocupación principal pasa por la factura de luz que duplicó su valor en los últimos meses. Para ahorrar energía, adoptaron medidas extraordinarias. Que al momento por lo menos de hacer el cierre, desenchufamos todo. Primero porque también consume, aunque esté apagado, el aparato. Al momento de venir, como puedes ver, por lo menos hay tomacorrientes que tienen todo desenchufado y se utiliza cada mesa en el momento en que viene un cliente. Si no, se apagan lo que tiene que ver con las lámparas, se apagan las zapatillas. Este bodegón de Villa Crespo, administrado por Teresa y María del Carmen, dos mujeres que están llegando a los 90 años, también padecen las subas en los servicios y repiensan su negocio. Pagamos mucha luz, mucho gas. ¿Cuánto le estuvo aumentando la luz? Y la luz 3 veces más de lo que pagábamos. Y el gas idem. El gas igual. Hasta el teléfono subió también. Mirá, que hace 41 años que estoy acá, nunca me imaginé que esto iba a ser tanto peso de los gastos. Es mucho. Y los mantenemos al precio para mantener al cliente, pero también nosotros estamos perdiendo de hace meses. Con estas subas, ya sea de expensas o de luz, los comerciantes eligen perder ganancia para pagar servicios. Solo buscan la mejor opción para mantener sus negocios. Leandro, y en este contexto, ¿el gobierno puede seguir siendo optimista y sostener que la inflación va a bajar? Septiembre tuvo subas muy importantes. ¿Qué esperamos? Quedan 3 días para fin de mes, pero ya hay algunas consultoras que están proyectando cuál será la inflación mensual de septiembre. Y hay una buena noticia, Silvina, para el gobierno, que es que, según las proyecciones, el gobierno lograría bajar del 4%, perforar ese piso que hasta ahora no había logrado perforar. Según la proyección de la consultora Equilibra, que es la consultora que dirige Diego Bocio y Martín Rapetti, la inflación de septiembre sería de 3,5%. 3,5%. Este número seguramente lo van a ajustar para el lunes, porque todavía queda sábado, domingo y lunes, pero es un dato importante. Y cuando vos haces doble clic, lo que ves es que los bienes han bajado más, o sea, tienen una inflación menor que los servicios. Y cuando ves servicios privados como servicios públicos. Lo que yo te contaba recién no es menor. 5,6% han aumentado los servicios públicos según Equilibra en septiembre. Es decir, las tarifas de servicios públicos son lo que están empujando la inflación hacia arriba. Por eso el gobierno analiza bajar esas tarifas en octubre. Sin embargo, el número que está proyectando Equilibra de 3,5% es un número positivo para el gobierno, porque el gobierno hasta ahora no había podido bajar la inflación de 4% y su objetivo es de acá a fin de año lograr una inflación mensual del 2%, que es el mismo ritmo al cual va corriendo el tipo de cambio oficial, el dólar oficial. Esa es una de las condiciones que fijó el presidente Javier Milei para empezar a pensar en levantar el cepo, con lo cual para el gobierno sería una buena noticia si esta proyección de Equilibra se confirma. La legislatura porteña aprobó un nuevo código urbanístico para la ciudad. Con los votos del oficialismo porteño y también con sus aliados, la legislatura de la ciudad dio una primera sanción a la reforma del actual código urbanístico que apunta a la preservación de los barrios con edificaciones bajas al llevar las grandes construcciones solo a las avenidas y avanza con la creación de incentivos para los desarrolladores en el sur de la ciudad.
Este ajuste requiere de una segunda aprobación, ya que se encuadra en las normas denominadas de doble lectura, las que estipulan la realización de una audiencia pública para la participación ciudadana que seguramente se va a hacer hacia fines del mes de octubre para luego regresar al recinto para una segunda votación. Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, se expresó a través de su cuenta en la red social X y allí dice: la legislatura porteña aprobó la ley inicial del nuevo Código Urbanístico. Proponemos y cumplimos el CUR, una promesa que asumimos durante la campaña. Tiene como objetivo principal que se respete la identidad de cada barrio y que la ciudad crezca de manera equilibrada y sostenible. Agradezco a todos los legisladores que trabajaron para la aprobación de este proyecto, que sin dudas es una gran mejora respecto al que rige actualmente. Y que no queden dudas, dijo Macri, en mi gestión de ninguna manera vamos a atentar contra la propiedad privada. El presidente Javier Milei recibirá el próximo lunes en la Casa Rosada a su par del Salvador, Nayib Bukele, luego de que ambos encabezaran en la Argentina un encuentro previsto, pero que ya había una previa que se dio en el marco de las Naciones Unidas. En este sentido, y de acuerdo con lo que confirmaron diferentes fuentes oficiales, el salvadoreño ya se encuentra en Buenos Aires y su visita ya había sido confirmada poco después del último encuentro que tuvieron los dos presidentes en la ceremonia de reelección de Bukele. La AFIP oficializó hoy, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General número 5577, la reglamentación del régimen de promoción del empleo registrado, más conocido como blanqueo laboral. Este régimen, creado en la Ley de Bases y complementado por el Decreto 847, tiene como objetivo principal la regularización de relaciones laborales no declaradas o mal registradas y se centra en brindar incentivos a los empleadores para que avancen por ese camino con trabajadores que hayan iniciado relaciones laborales antes del 5 de julio de 2024. Según indicó la AFIP, el régimen entrará en vigencia el próximo lunes 30 de septiembre. Emiliano Martínez fue suspendido por la FIFA y no podrá estar presente durante la próxima doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026. Conmebol no tiene otra opción que acatar esta decisión, que se debe a la primera imagen que vimos y también a la segunda. No solamente el golpe a la cámara, sino el clásico gesto que hace cada vez que recibe un trofeo. Emiliano Martínez le costaron ahora 2 fechas de suspensión por parte de la FIFA, que está más atenta quizás a este tipo de cosas que, por ejemplo, a gestos racistas, a peleas que suceden en las afueras de un estadio, dentro de un estadio, a represión policial como en los estadios de Brasil y quién sabe a cuántas barbaridades más, como casos de corrupción en las grandes ligas europeas. Pero el bueno de Emiliano Martínez ha cacheteado una cámara, cosa que no corresponde hacer, y también hizo un gesto quizás obsceno con la Copa América. Los partidos que se perderá el Dibu entonces serán durante la próxima fecha de eliminatorias del 2024 para el 2026. 10 de octubre contra Venezuela a las 20 en condición de visitante y también por la fecha 10 de local contra Bolivia el 15 de octubre a las 21. No se sabe quién será su reemplazante, pero en punta ya pica Jerónimo Rulli. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se encargó de cumplir su promesa y le llevó la Copa América a la Virgen de Luján. Sabemos que es un hombre de fe, Claudio Tapia, y que está muy apegado a muchas de sus creencias. Y cuando le toca debe cumplir las promesas, como le pasó en 2021 con la difunta Correa, en 2022 cuando dicen aquella vieja maldición de Tilcara la rompió y volvió a juntarse en aquel lugar donde concentraron los futbolistas que después viajaron al Mundial de México 86 y así innumerables casos más, como en este que se acercó a la Basílica de Luján con la copa y también se la dio al sacerdote a cargo de esta misma. No solo se la presentó a la imagen de la Virgen María presente en ese mismo lugar.
La selección argentina de futsal se encuentra en el Mundial y hoy recibió un muy buen resultado. Y nos vamos para Estados Unidos porque el huracán Helen, el más potente en lo que va de la temporada 2024, tocó tierra en el noroeste de la Florida, en la zona costera, en la zona de Big Bend y de Perry. Esto es varios kilómetros al noroeste de la región de Miami y lo hizo como un huracán de categoría 4. Los vientos sostenidos alcanzaban esta madrugada los 220 kilómetros por hora. Actualmente se encuentra cerca de Atlanta, pero ya se debilitó, ya es tormenta tropical. Afortunadamente perdió mucha intensidad a medida que se fue alejando del océano, del mar Caribe, mejor dicho. Y quiero destacar que durante durante ayer, mejor dicho, en 12 horas, en un periodo de 12 horas, aumentó la intensidad de categoría 1 a categoría 4. Esto hace muchos años que no se da en una tormenta tropical. Aumentó más de 100 kilómetros por hora en pocas horas. Bueno, les cuento, hasta el momento se confirmaron 42 personas que perdieron la vida, algunos en las zonas costeras debido al aumento del mar, a las marejadas ciclónicas que se producen cerca de la costa. Por otro lado, en Atlanta, también en otras localidades del interior de Georgia, se siguieron sumando más de 20 fallecidos en las últimas horas. Vean las imágenes porque son impresionantes. El viento realmente arrancaba todo, volaba techos, tumbaba paredes, volaba postes, proyectiles que fueron lamentablemente los que terminaban con la vida de varios automovilistas en particular. Y como les decía recién, el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos indicaba que en alerta está Carolina del Sur, Carolina del Norte y luego otros estados del centro de los Estados Unidos porque se esperan lluvias torrenciales y fuertes vientos. Esto que les estoy mostrando es la valla, la contención que se realizó rápido de urgencia a un hospital. Impresionante, el agua quería ingresar y pudieron contenerla. Ahí se ve claramente cómo taparon, hicieron una especie de pared de rambla para que no ingrese el agua hacia donde había un montón de hospitalizados y de internados. Es el octavo huracán de la temporada en la zona del Mar Caribe y según los que se dedican a investigar huracanes, puede haber en las próximas 4 semanas entre 2 y 4 huracanes más. Sería una temporada muy activa en materia de ciclones tropicales en la región del Mar Caribe. Bueno, y nosotros, lejos de los huracanes, por suerte, una tarde primaveral en la ciudad de Buenos Aires. Hoy amaneció frío, 9 grados fue la temperatura mínima en la ciudad de Buenos Aires. Después la temperatura máxima muy agradable, entre 21 y 23 grados sobre el interior de Capital Federal. Y vean el pronóstico, las predicciones para el fin de semana. Viento norte prácticamente en la totalidad del país mañana y eso se traduce en un aumento de las temperaturas hasta inclusive el norte de Santa Cruz y el sudeste de Chubut en colores rojos, máximas por arriba de los 25 grados. Esto sí es un día primaveral en prácticamente el 90% del territorio nacional. Y en la siguiente placa les muestro la temperatura máxima esperada, proyectada para el domingo, donde hay dos cosas que quiero destacar. En el sur del país empieza el descenso de temperatura. Un frente frío se empieza a mover de sur a norte, por eso ven en colores verdes máximas más bajas. Pero todavía en el norte y centro del país, en colores rojos, las temperaturas máximas el domingo a la tarde pueden alcanzar 35 grados en Córdoba, en la región de Cuyo y en el norte del país, mientras que en Buenos Aires y al litoral las temperaturas máximas estarían entre 25 y 30 grados fin de semana primaveral en gran parte del país. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de este tema. ¿Qué le pasa a la vicepresidenta Victoria Villarruel con el tema Malvinas? ¿Por qué dice que encontró un límite? ¿Otra vez diferencias en el Poder Ejecutivo? Bueno, cuando volvamos de la pausa, entonces vamos a ir por este tema y otros más, como siempre, aquí en Noticias a las 20:30. Ahora, seguinos. Y hoy la vicepresidenta Victoria Villarruel criticó el acuerdo con Gran Bretaña por los vuelos mensuales a las Islas Malvinas.
La vicepresidenta se opuso al nuevo acuerdo que la canciller Diana Mondino cerró con el Reino Unido, por el cual los vuelos semanales de San Pablo a las islas tendrán una escala mensual en la ciudad de Córdoba y permitiría a los familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas visitar el cementerio de Darwin. En su cuenta de X, Villarroel expresó esto. Todos saben lo que representan Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. Y en su posteo más adelante, Villarroel se pregunta, ¿nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo y motivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación. El tema vuelve a ser Aerolíneas Argentinas, porque hoy el vocero Manuel Adorni ratificó que finalmente se va a cumplir con la manda legal de que el Poder Ejecutivo elabore un decreto que declare Aerolíneas empresa que debe ser privatizada, para que luego actúe el Congreso. Por eso saludamos e invitamos a estas noticias a las 20:30 a Carlos Vázquez, que ustedes saben es consultor aeronáutico, un hombre que conoce muy profundamente todo el mercado de la aeronáutica. Hola Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Ahora sí, el marco legal, los pasos se están cumpliendo para declarar Aerolíneas una empresa pasible de ser privatizada. ¿Por qué la actitud urgente del gobierno de intentar sacarse de encima la empresa? Bueno, yo creo que el tema de Aerolíneas es un leading case. Digamos que de todas las líneas aéreas, compañías del Estado es la más, no digamos más relevancia tiene, ¿no? Porque pérdidas puede haber otra que sea más importante, pero evidentemente y con todo este tema del conflicto que hubo salarial con los pilotos y con otros gremios, evidentemente si lo queremos así, cansado la opinión pública, cansado la opinión del Estado, del presidente, y se decidió avanzar. Lo que se firmó hoy, o mejor dicho, lo que va a firmar el decreto que va a firmar el presidente justamente es una manera de decirle, porque no puede privatizarla por sí el presidente, a decirle al Congreso, por favor, esto quiero un trámite expeditivo. El artículo 9 de la Ley de Reforma del Estado lo que hace es eso, decirle al Congreso, esta empresa u otras empresas que hagan bajo, por favor, trátenla en forma urgente. Ahora, Vázquez, hay una cuestión. Para privatizar una empresa no solamente hay que tener en cuenta la ley que conocemos como Ley Dromi, sino que el Congreso también tiene pasos. Tiene que construir una comisión bicameral que reciba las propuestas de privatización, que coteje cuáles son los elementos que están en discusión. Usted recordará que en la década del 90 permitió iniciar este tipo de situaciones, pero que no todas las experiencias fueron exitosas. ¿Se puede tener una privatización con celeridad? Yo no sé si llamarla express. No, a ver, cuando hay tanto por cumplir. A ver, empecemos por un principio. Esta no es una empresa que se va a privatizar. Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima del año 90, es una empresa privada, donde el mayor accionista es el Estado. Lo que se le está pidiendo, y ya hay 2 proyectos que fueron empezados a debatir esta semana, es que den una ley que permita la venta de las acciones en poder del Estado. Ahora esto es muy interesante porque en el Congreso nadie lo pudo explicar. De hecho, los 2 proyectos hablan de privatización y no de venta de acciones. Y cuando se le consulta a Transporte cuál es la forma, la verdad es que no se manifestaron. No, igual que una vez que estén esas leyes, primero va a tener que pasar por diputados, después senadores, y una vez que esté sancionada, si pasa por por las 2 cámaras, el gobierno tendrá que llamar de alguna manera a una licitación. No creo que le den autoridad como para hacerlo a un simple oferente. Y eso, por supuesto, hay que preparar de alguna manera a ese proceso que no va a ser inmediato, evidentemente. ¿Usted cree que la compañía puede llegar a estar en situación de quiebra?
La empresa hoy está en lo que se denomina un proceso, la sociedad, perdón, está en un proceso de disolución por un tema técnico. El patrimonio neto es negativo. La diferencia entre empresa del Estado y empresa privada es que la empresa del Estado nunca quiebra. Se la puede cerrar, pero nunca quiebra, porque digamos, el dueño de la empresa, que es el Estado, tiene, no digamos plata infinita, pero tiene suficiente plata como para pagar las deudas. En la empresa privada, si lo que se dice de proceso de disolución es porque hoy las deudas de la empresa son 210 millones más que todo el activo que tiene la empresa. Entonces, la ley de sociedades dice que de alguna manera o se pone plata o se empieza con la liquidación de la empresa. ¿La empresa puede quebrar? Sí. Técnicamente es una empresa privada y le entra la generada en la ley, y por lo tanto puede quebrar tranquilamente. ¿Si es factible? No, yo no lo creo. No creo que el Estado deje quebrarla, pero es factible desde el punto de vista, reitero, legal, sí. Carlos, el presidente Javier Milei el año pasado en la campaña habló de darle la empresa a los trabajadores. Sturzenegger lo repitió esta semana. Le quería preguntar, primero, si eso es posible y segundo, ¿en qué forma legal sería? ¿Que los trabajadores conformarían una cooperativa? A ver, desde el punto de vista, primero, ¿es factible? Sí, igual tendría que haber una autorización de parte del Estado. ¿De acuerdo? O sea, si bien, porque no figura dentro de las empresas a las que se le ha permitido ese proceso. O sea, la autorización va a tener. El día de mañana, esta misma ley que va a salir o no, puede habilitar el gobierno a que se la ofrezca a los empleados. Los empleados, ¿cómo pueden ser? Si cooperativa, puede ser un procedimiento. Pueden, digamos, repartir lo que se llama el paquete accionario en función por ahí de los sueldos, de las antigüedades. Hay muchas maneras. La PPP, que es la parte que hoy representa y están tan en boga porque el director de la PPP es Pablo Viró, se le dio, cuando la privatiza Menem, se le da un 10% a los empleados. Y ese 10% de las acciones se dividió entre los empleados que quisieron participar en función de la antigüedad y del salario. Entonces, le tocaban X porcentaje de ese 10% a cada uno de los empleados. Puede ser un método, puede ser otro. No creo que todo... Primero, yo no creo que los empleados acepten quedarse con la empresa. Eso le iba a preguntar, porque recién usted dijo que la deuda de la empresa supera los activos de la empresa. En ese caso, los trabajadores podrían rechazarlo porque no es beneficioso económicamente tampoco. No, correcto. Y a mí me gustaría dar un ejemplo. Cuando el gobierno español se quiso sacar de encima aerolíneas, en realidad, a los 2 años de que había tomado el poder Iberia, ya se la querían sacar. Y le decían al gobierno, entonces Menem, señores, se la devolvemos, no queremos un peso, le decían que no por X motivo, no viene al caso. Pero el día que se la quiso sacar, que fue en el año 2000, en ese momento lo que tuvo que hacer es llamar a una especie de licitación. Apareció Marsans, que pagó un euro, pero el gobierno español le tuvo que dar 850 millones a Marsans para cubrir deudas como capital de trabajo. O sea, yo no creo que sea, porque está en un peor momento, mejor que en el año 2000 con Marsans. Imposible. O sea, que el Estado, si se la quiere dar a los empleados, ojo que ya Milei dijo en su momento que le iba a dar un año de capital de trabajo, 400, 500 millones de dólares. Pero la realidad es que lo primero que hay que hacer, el Estado, hoy ya, es cubrir el patrimonio neto negativo, 210 millones de dólares. ¿El Estado tiene plata? No. ¿Quién lo va a poner? Esa es la primera pregunta que me gustaría que alguien me responda. ¿Y no encontró algún interlocutor que le diera algún indicio de cuál va a ser la decisión? No. De hecho, se está demorando el balance, porque cuando se haga la aprobación, los tiempos que marca la ley de sociedades son
un ejercicio. El ejercicio terminaría el 31 de diciembre de este año. O sea, tendría que estar poniendo la plata. Bueno, a lo mejor este esquema de celeridad que pide el Ejecutivo tiene que ver con su decisión de no poner dinero, ¿no? Sí, pero, a ver, vamos a suponer que América, Iberia, cualquiera, no importa, viene y le interesa entrar en Aerolíneas Argentinas. Lo primero que va a decir, o para una licitación, lo primero que es, tenés que tener los papeles en orden. Los papeles en orden es que no puede haber patrimonio neto negativo. Claro. O sea, vos no vas a vender una empresa quebrada. En todo caso, comprarás la quiebra, pero no se vende una empresa quebrada. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner los papeles en orden. Y eso implica poner plata. Ahora, Vázquez, hay una cuestión que nosotros venimos siguiendo y encontramos dos mundos antagónicos a propósito de Aerolíneas. Los que defienden enfáticamente que es una empresa que continúe en manos del Estado porque aseguran que el año pasado tuvo una venta récord de pasajes, que fue a buen precio, que genera ganancias, que permite de manera indirecta fomentar el turismo y generar otra alternativa económica. Y los que sostienen exactamente lo contrario, que da pérdidas multimillonarias y estiman esas pérdidas del momento en el cual, entre comillas, se estatizó, que el Estado está poniendo mucho dinero por mes, pero cuando se hacen los números dicen que lo que va del año, el aporte del Estado fue de 80 millones de dólares. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es su mirada entre estos dos universos? Yo te voy a hablar del año 80 a esta parte, que es lo que yo conozco. O sea, te estoy hablando 46 años. En esos 46 años, Aerolíneas nunca ganó plata. Nunca, absolutamente nunca. Una vez en el año 97 se hizo una truchada, que fue una venta de Austral a otro, como para hacer figurar una determinado ganancia, porque entraba American Airlines y American Airlines quería tener un balance más o menos presentable. Aerolíneas siempre perdió plata. Desde el año julio del 2008 la tomó el gobierno de vuelta la conducción empresaria. O sea, desde noviembre del 90 a julio del 2008 fue manejada de manera privada o por capitales privados. En julio de 2008, acá lleva puesto más de 8.000 millones de dólares el estado de asistencia. Ajá. Y el promedio diario de pérdida, es más o menos $1,5 millones de dólares diario. Entonces, ¿cuál es la salida para la empresa, Vázquez? No, a ver, yo te hago la primera pregunta. ¿Qué es lo que te dicen a vos o qué es lo que escuchaste de los senadores y los diputados? Los senadores Claro, los senadores están defendiendo la posibilidad de que haya vuelos para todas las provincias y los diputados están divididos. Pero bueno, no importa, pero la primera palabra que te acabas de decir, asegurar la conexión nacional. Exacto. Bueno, Aerolíneas es como si fuera dos empresas, una parte doméstica y otra parte internacional. Siempre las pérdidas de Aerolíneas Argentinas fueron originadas por los vuelos de internacional. Siempre. O sea, lo primero que tendría que hacer el gobierno, si quiere ir mejorando, es cerrar la parte internacional. ¿Por qué pierde Aerolíneas? Porque Aerolíneas no sabe competir y compite contra los mejores en internacional. Mientras que en cabotaje, en los vuelos domésticos, tiene una posición dominante. Aerolíneas, en las rutas que no son concurrentes, que Aerolíneas es exclusivo, la tarifa por kilómetro, porque se mide así, es mayor que en los destinos concurrentes, donde tiene competencia. ¿Qué significa? Aerolíneas no pierden cabotaje, no pierden la parte doméstica. Podrá perder por ahí en un vuelo, eso no es un problema. En el total del doméstico gana. Ahora, le sacamos la parte internacional. ¿Sirve? No, hay que adecuar la empresa. La empresa doméstica para asegurar lo que están pidiendo los senadores y los diputados, es decirle, señores, es una aerolínea de 30/40 aviones y 4.000 empleados. Claro, eso va a necesitar de una enorme negociación como para poder salir adelante. La pregunta es, ¿el negocio de la aeronavegación es rentable en el mundo o no? Sí, es totalmente rentable en el mundo. Es rentable. La aviación lo que tiene es que al tener un alto volumen de rotación de dinero, la rentabilidad se encuentra entre el 3 al 10%.
y ha tenido un periodo que ha sido la pandemia donde perdió muchísimo dinero. Perdieron todos, pero bueno, la aviación perdió mucho dinero. Pero es rentable. Si no, las empresas de Estados Unidos no subsistirían. Esto es algo claro. Y no importa qué modelo de negocio, porque por ejemplo Ryanair es la segunda empresa quizás más rentable del mundo, que es una low cost, es la segunda empresa con mayor capitalización del mundo y compite con Delta en algunos destinos, que es la número 1 del mundo y que es una empresa legacy, o sea, apunta a todo el mercado. O Emirates, que es lo opuesto al modelo de negocio de las low cost y también gana dinero. No es un problema es un problema de gerenciamiento y obvio. Ustedes no pueden tener, y lo dijo el señor Lombardo y lo mostró en la jefatura de gabinete, la masa salarial, por ejemplo, en aerolíneas argentinas es del 36% de los ingresos, cuando en el mundo están alrededor del 10 al 19, dependiendo de qué país sea. Bien. Bueno, Carlos, este debate recién está empezando. La semana pasada tuvimos en un plenario de comisiones una reunión informativa, expuso muchas tensiones y dos universos a propósito de qué hacer con esta empresa, con esta compañía. Seguramente volveremos a consultarlo para ver la evolución que tenga este proceso. Muchísimas gracias y buenas noches. Será un gusto y un placer volver a hablar con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Leandro, vamos a hablar de otro tema y que tiene que ver con la enorme cantidad de billetes que tienen algunos bancos, tanto que, decime si esto es cierto o no, ¿quieren quemar billetes? Sí, quieren destruir billetes. Vos sabés, Silvina, que por la alta inflación se imprimieron una cantidad de billetes enorme, fundamentalmente de billetes de 1.000 pesos. Si vos recordás, Silvina, se tardó mucho en tener el billete de 2.000 pesos y mucho el de 10.000. El de 10.000 recién lo tuvimos este año. Antes de fin de año vamos a tener billetes de 20.000. Entonces, ¿qué está pasando en los tesoros de los bancos? Y te digo por qué me lo contaron de primera mano. Los tesoros de los bancos están hasta el techo de billetes de 1.000 pesos. Tienen una cantidad de billetes de 1.000 pesos que ya no hay lugar para almacenar más billetes. ¿Y por qué están en los tesoros de los bancos? Bueno, en primer lugar porque los bancos necesitan efectivo para operar, pero también porque los bancos suelen guardar los depósitos que están encajados en el Banco Central. El Banco Central, que ves en imagen, también tiene sus tesoros a tope. Entonces le pide a los bancos que destinen parte de sus tesoros para guardar aquellos depósitos que tendrían que estar encajados en el Banco Central. Por eso mismo los bancos están preocupados porque dicen no podemos construir más bóvedas, ya no tenemos lugar físico para guardar billetes de 1.000 pesos. Cuando salgan a la calle los billetes de 20.000, nadie va a querer los de 1.000. Los de 1.000 van a dejar no de estar en circulación, pero el público ya no los va a usar tanto. Entonces vamos a tener más billetes que guardar. Por eso los bancos están negociando con el Banco Central, porque necesitan la autorización del Banco Central, una forma de destruir esos billetes de 1.000 pesos, de sacarlos de circulación en el corto plazo, porque ya no hay lugar más para almacenarlos, porque la gente ya no los quiere, porque para hacer una operación grande vos usás billetes ya de 10.000, cuando salgan los de 20.000 vas a usar los de 20.000, y porque los billetes de 1.000 pesos ya casi no tienen poder de compra. ¿Sabés cuántos dólares son? No. Son 75 centavos de dólar, es decir, el poder adquisitivo de ese billete ya casi no existe. Por eso los bancos le pidieron la autorización al Banco Central. Todavía el Banco Central no la dio, pero están negociando cómo hacer para en el corto plazo destruir una cantidad enorme de esos billetes que están almacenados. Mario Lugones será el reemplazante del secretario de Salud, Mario Russo, quien renunció a su cargo en el Gobierno Nacional. A través de un comunicado sostuvo que el Ministerio de Salud hizo oficial la noticia. Mario Russo presentó en el día de la fecha su renuncia al cargo de ministro. Comienza diciendo el texto que señala que la decisión responde a motivos estrictamente personales.
El Senado sancionó la ley que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. La votación resultó con 39 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones. La norma fue impulsada desde el Ministerio de Seguridad y el registro estará a cargo de Justicia, tal como originalmente fue dispuesto en la Ley 26.879. Este domingo, a las 9 de la noche, El Tornillo va a tratar el tema de la crisis en las universidades de la mano de Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Son decisiones que uno toma. Totalmente. Digo, a ver, no es un problema fiscal. Esto no es un problema fiscal. Es político. Es político. Porque cuando vos... Esa es una definición clave, ¿eh? Sí, pero no tengas duda. Vos pensás que aprobaste una ley base donde le bajaste el impuesto a los más ricos con los bienes personales, al 2% más rico de los más ricos. Bajaste, no tocaste jubilaciones de privilegio. No tocaste subsidios que tienen empresas que en la Argentina tienen cientos de millones de dólares de ganancias, pero igual reciben cientos de millones de dólares de subsidios. Caso Tierra del Fuego, caso otras tantas. Ahora, después me decís que por una ley para la inversión en educación, que vos en el mundo decís que es el diferencial de tu país, que tiene de costo fiscal el 0,14% del presupuesto, ¿soy un degenerado fiscal? La legislatura de la ciudad votó adecuaciones para preservar los barrios con edificaciones bajas, pero también resolvió crear incentivos para los desarrolladores en el sur de la ciudad. Vamos a hablar de este tema con el jefe del bloque de los legisladores porteños del PRO, Darío Nieto. Hola, buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Darío, ¿nos escuchás? Ahí estamos, tratando de adecuar el sonido y la posibilidad de conectarnos con Darío Nieto para hablar de esta iniciativa que se aprobó anoche en la legislatura. ¿Cómo estamos ahora? A ver. Ahí estamos. Estamos perfectos. Bueno, Darío, bien, gracias por recibirnos esta noche. Es que queremos saber, hubo mucha conversación alrededor del nuevo código. ¿Cómo va a funcionar y con qué criterio esta cuestión que es central? Que los barrios porteños de casas bajas, los clásicos y los tradicionales, mantengan esa fisonomía y en cambio, ¿qué respuesta se va a dar a lo que es el crecimiento de personas que quieren habitar la ciudad? Mira, en primer lugar, lo primero que quiero destacar es que todos coincidimos, todo el arco político coincide en que el código que estamos votando, que votamos ayer y que se votaría en segunda lectura en diciembre, es mejor que lo que estaba hasta ahora, ¿bien? ¿Por qué? Porque por un lado preserva la identidad de los barrios, es decir, aquellos barrios que tienen casas bajas no se va a poder construir, a la vez que las principales construcciones deberían estar en avenidas para poder generar un mayor comercio y más construcción. También queremos hacer crecer el sur mucho, por lo tanto hay una especie de transferencia de metros ahí, es decir, si vos invertís en el sur, te damos como premio algunos metros en el norte. ¿Para qué? Para poder desarrollar el sur que históricamente estuvo relegado en la ciudad de Buenos Aires. Darío, cuando hablamos del sur, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué barrios? No, a ver, en la primera lectura dejamos como claro que es todo el sur. En la segunda lectura vamos a especificar bien qué barrios son específicamente, cuáles van a estar comprendidos en esta norma. Yo me imagino Pompeya, La Boca, Barracas, etcétera. Pero realmente creo que es una buena norma. De hecho, en el gobierno hay un plan muy grande para mover mucha movida al sur. Por ejemplo, autódromo, recitales allá, eventos masivos, empresas. Creemos realmente que el sur le falta desarrollo. El Parque de la Ciudad va a ser un hito del sur. Hoy en día está funcionando a medias. Bueno, queremos también que se desarrolle. Realmente consideramos que este código es un gran avance. También hay una novedad que va a dar mucho más estabilidad a los desarrolladores. Es que en vez de revisarse cada 4 años, se va a revisar cada 8 años. Da otra perspectiva para la inversión. Totalmente. A vos si cada 4 años te revisan lo que construís o cómo construís, por ahí no te da tantas ganas. Al hacerlo cada 8,
creemos nosotros que va a ser un avance. Ahora, hay una cuestión que también me parece que es muy interesante tener en cuenta. El plan es muy ambicioso para desarrollar este sector, estos barrios de la capital, que hoy no son muy tenidos en cuenta, lamentablemente. Pero crecer hacia arriba necesita también crecer hacia abajo y tener medios de transporte, mejorar la infraestructura. ¿El código toca de alguna manera la necesidad de perfeccionar la infraestructura para el desarrollo? Mira, ahí no lo toca el código, pero sí lo toca el plan del sur que estamos elaborando, que está a cargo de Sanchezini, Gabriel Sanchezini, vicejefe de gobierno realmente. Viste que ahora hace poquito se transfirieron las varias líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Así es. Estamos laburando en que haya una mayor afluencia hacia el sur, por ejemplo. En términos de seguridad, estamos construyendo una alcaldía en la Comuna 8, una habilitación de alcaldía en la Comuna 8 que nos va a dar el CUR también, por ejemplo, para poder alojar más presos, que fue un problema que tuvimos con Nación hace poco. O sea, en términos de seguridad y transporte estamos laburando mucho en eso. Y no nos olvidemos de algo, una promesa de campaña de todos los candidatos, la reforma del CUR. Desde Jorge Macri, que es el actual jefe de gobierno, Martín Lustó, Ramiro Marra por los libertarios, el peronismo dijo, che, hay que reformar el CUR, y Jorge hoy en día está cumpliendo un compromiso de campaña con un apoyo de 32 votos ayer en la legislatura. Vuelvo a la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires. Estábamos hablando del desarrollo de los grandes emprendimientos sobre las avenidas y tratar de que no se afecte tanto la fisonomía de otros barrios que son de construcciones bajas. En cantidad de pisos o de metros, ¿de qué estamos hablando? Depende, ahí es muy puntual, depende del barrio. Y la definición, si querés, de las planchetas, para que la gente entienda las planchetas, es cómo se delimita cada cuadra, cada 20 cuadras, va a quedar para la segunda lectura. Que todavía, también para explicar esto, hay una ley inicial que fue votada ayer, que es un marco con algunas definiciones, y la segunda lectura es mucho más específica, que se hace después de unas audiencias que van a venir y se votará aproximadamente en diciembre, calculo yo. Así que eso, específicamente por barrio, va a estar bien claro la segunda lectura. Si te digo, la generalidad que se votó ayer es de que barrios se mantiene la identidad, barrios de casa baja se mantiene casa baja y no se puede construir, se construye principalmente en avenidas y priorizamos bastante el sur en torno a lo que veníamos haciendo. ¿Hubo alguna controversia sobre si las nuevas viviendas, los nuevos edificios, tenían que tener o no un espacio para la vivienda de los encargados? ¿Cómo quedó eso? No, a ver, fue una controversia realmente creo que de mala leche, o sea, porque para dejarlo bien en claro, en el proyecto que manda el Ejecutivo no estaba ese artículo referido a encargados, ¿bien? En el proyecto que sale de la comisión, el dictamen de comisión, tampoco estaba. Y en el dictamen que votamos ayer en ningún momento estuvo. O sea, fue uno de los tantos borradores que circuló que en un debate legislativo, ni siquiera en la sesión, antes hay un montón, pero el PRO, del cual soy jefe de bloque, jamás hubiera acompañado la construcción de una vivienda para encargados que puede generar más costo en la construcción o más costo el día de mañana a expensas. Nosotros no estamos de acuerdo, y así como nosotros no estamos de acuerdo, tampoco estuvo de acuerdo la UCR, Confianza Pública, los libertarios, Republicanos Unidos, etcétera. Así que no compartimos eso. Fue una propuesta del peronismo que fue denegada absolutamente. Bueno, me imagino que deberá quedar a criterio del desarrollador construirlas o no. Eso se verá, ¿no? De acuerdo con los proyectos. Oh, por supuesto, y después será cuestión de que quiere comprar esa vivienda, si admite esa vivienda para encargados justamente, si quiere pagar más expensas y demás. Pero de nuestra postura no podemos obligar a un constructor, a un desarrollador, a construir una vivienda para encargados que después le pase el costo al que va a comprar. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. El sector inmobiliario, principalmente los desarrolladores inmobiliarios, suelen de alguna forma financiar campañas políticas. Esto lo sabrás porque sucede cada año que hay elecciones. ¿Ustedes tuvieron presiones, tuvieron diálogo con ese sector para sacar este código urbanístico? ¿Cómo fue ese proceso de articulación con el sector privado, que es un sector que financia la política? Ayer yo dije en mi discurso algo muy claro, que es un CUR sin tongos y sin tuntún. Eso lo dijo Del Gais, otro diputado. Básicamente es un CUR que creo yo que ayudó mucho la celeridad con que lo tratamos y el profesionalismo con que lo tratamos. El Ejecutivo lo entró hace más o menos un mes el CUR y ya votamos la primera ley. Eso ayudó mucho a no tener presiones. Personalmente, y acá hablo a título personal, a mí ningún desarrollador me llamó para presionarme ni para decirme dame tal parcela o dame tal cosita. No tuve ninguna presión y creo que hemos votado un buen CUR, un buen código urbanístico sin ningún tipo de presiones y que prioriza absolutamente a los vecinos.
con los cuales nos juntamos muchas veces. Yo recibí vecinos varias veces en la legislatura, escuché demandas. Obviamente es una política pública y no puede dejar contento a todos, pero creo que en el promedio hemos hecho una mejora grande para la Ciudad de Buenos Aires. Y sobre el tema del RIGI, ¿pensás que puede llegar a tener algún tipo de influencia el nuevo código, el RIGI y la expectativa que tiene el sector, ¿no? Porque algunos desarrolladores tenían planes en carpeta, pero el cambio del código de alguna manera los desorientó. ¿Pensás que pueden llegar a sumarse herramientas para favorecer el desarrollo de la actividad? Construcción no está atravesando un buen momento. Mira, desde el PRO estamos a favor del RIGI. De hecho, ayer quisimos votarlo y perdimos la votación porque los libertarios y el PRO votaron a favor, votamos a favor, y el radicalismo y el peronismo se opusieron al RIGI y al blanqueo, a las dos cosas, justamente que la ciudad adhiera a ambas medidas. Así que hoy en día no sé cómo puede impactar, ojalá podamos conseguir los votos para adherir al RIGI. Nosotros, igual que el bloque a nivel nacional, estamos a favor de la inversión, de que puedan entrar plata a la Argentina, de generar laburo de esa manera. Creemos en la inversión privada, así que siempre vamos a estar a favor de las herramientas que promueven la inversión. Ojalá podamos votarlo y ojalá se apruebe. Muy bien, Darío Nieto, te agradecemos mucho esta conversación, ida y vuelta para hablar de los cambios que surgen en el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Primera lectura aprobada, esperaremos a ver las audiencias públicas y las modificaciones que seguramente volverán a votarse en el mes de diciembre. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Hasta la próxima. El ejército israelí afirma haber atacado el cuartel general de Hezbollah en Beirut, resultando uno de los ataques más potentes en la capital libanesa en lo que va del último año. Una serie de explosiones gigantescas redujo a escombros 6 edificios en el barrio de Jared Reich, en los suburbios de Dahieh, en Beirut. Además, la onda expansiva sacudió ventanas y casas a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. En Londres, condenaron a 2 activistas climáticos por atacar una obra de Van Gogh y a las horas otros militantes lo volvieron a hacer. Hora después, otros 3 activistas volvieron a atacar el mismo cuadro de la misma manera. Fue Plummer, de 23 años, fue condenada a 2 años de cárcel y Anna Holland, de 22, a 20 meses. Los hechos ocurrieron en octubre de 2022. La acción de las jóvenes solo dañó ligeramente el marco de la obra de 1888, protegida afortunadamente por un cristal. After sustained disruptive actions, countless headlines, and the resulting political pressure, future generations will regard these prisoners of conscience to be on the right. Y este 2024 Ecuador está registrando una de las peores sequías de la historia en varias provincias de ese país, y en las últimas horas se adicionaron incendios forestales, en una situación parecida a la que estamos viviendo en Córdoba. Los incendios forestales en Ecuador arrasaron 38.000 hectáreas de cobertura vegetal hasta el momento, mientras que en Quito, la capital, persisten focos de un gran incendio que se desató el martes pasado, devastando alrededor de 146 hectáreas. Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgo de ese país, se reportaron 3.360 incendios forestales desde el 1 de enero. Un total de 17 personas resultaron heridas, 227 damnificadas y 810 afectadas de forma directa, y dan cuenta de 4.236 animales afectados solo esta semana. Pero escuchen este dato, y cerca de 45.000 animales murieron debido a los focos de incendio desde el 1 de enero. Recordemos que Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay son los países más afectados por sequías cada vez más persistentes y más intensas desde el año 2000 hasta el 2024. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de deportes y, por supuesto, ya casi en el fin de semana del tiempo. Quédate con nosotros y seguimos, porque estamos de vuelta con más noticias a las 20:30.
Cruz, ¿por qué hay tanta expectativa para el próximo partido de los Pumas? ¿Por qué se habla de un partido histórico? Lo que pasa es que con calculadora en la mano, los fanáticos del rugby entienden que si se dan algunos resultados, los Pumas pueden ser campeones de este Rugby Championship, algo que nunca sucedió, y en la edición moderna ganarle a los Springboks sería realmente fantástico. Mañana desde las 12 del mediodía será el partido entre Argentina y Sudáfrica, realmente muy complicado lo que debe atravesar el equipo nacional, pero nadie le quita la posibilidad de soñar, porque en caso de que Argentina gane y lo haga con punto bonus, siempre y cuando su rival no gane con punto bonus defensivo, o mejor dicho, no pierda, pero obtenga el punto bonus defensivo, lograrán consagrarse de este torneo que reúne a las 4 mejores naciones o las 4 principales naciones del rugby mundial. Además, habrá un récord personal, que es el de Julián Montoya, que jugará su partido oficial número 39 con el seleccionado, superando al histórico Hugo Porta, que lleva 38 hasta el momento. Los forwards serán Gallo, Montoya, Sclavi, Rubiolo, Lavanini, González, Grondona y Oviedo, y los backs García, Albornoz, Carreras, Chocobares, Moroni, Isgro y Santiago Carreras. Nacho, fin de semana, hablemos del tiempo. Bueno, una noche fresca pero agradable porque hay poco viento, el cielo se encuentra ligeramente nublado, la humedad es baja, la temperatura 16 grados a esta hora de la noche y hay buena visibilidad. Un muy lindo fin de semana tenemos en puerta. Mañana fresco durante las primeras horas del sábado, con una temperatura que va a estar cerca de los 14 grados, cerca del amanecer. Mañana sale el sol cada vez más temprano, a las 6:34. El viento va a estar soplando leve del sector norte, el cielo entre algo y parcialmente nublado. Pero mirá la temperatura máxima que nos espera mañana a la tarde, 25 grados. Mañana sí primaveral, con viento leve a moderado del norte, la humedad va a estar cerca del 50%, con mucho sol y muy poquititas nubes. Mañana unos mates en el parque. Y hacia la noche, 17 grados la temperatura, con viento leve, el sol se va a ocultar a las 18:54. Y el domingo va a seguir el viento norte, como les mostré en los mapas hace un rato, por eso la temperatura, tanto mínima como máxima, va a continuar en aumento, 15 la mínima, la máxima entre 26 y 27 grados, con mucho sol y muy poquitas nubes y baja humedad relativa. Así que a disfrutar el fin de semana, el último de septiembre ya. Bueno, ya, qué bárbaro. Ahora, divino el pronóstico, pero el último día de septiembre se las trae, ¿no? Sí, el lunes viene con calor, pero hacia la tarde-noche la posibilidad de chaparrones y de tormentas, y baja la temperatura un poco para el martes, pero no tanto. El martes pensar una máxima de 24. Nacho, muchísimas gracias. Ya te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El próximo lunes vamos a volver a hacer juntos estas noticias a las 20:30. Que sea un gran fin de semana. Chau.